En los últimos años, especialmente tras el devastador terremoto del 2010, que dejó más de 220.000 víctimas, y el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse ocurrido en julio de 2021, la crisis en Haití ha ocupado los reflectores de la comunidad internacional, donde las dramáticas escenas de violencia y desgaste social en las calles de la capital Puerto Príncipe dominan la cobertura de los medios. No obstante, es necesario retroceder al menos 2 siglos atrás para entender el papel que las grandes potencias han jugado en el debilitamiento institucional y el freno del desarrollo democrático y económico de Haití, que fue el primer país de América Latina en obtener su independencia. Ante ello, expertos han señalado que Haití es un claro ejemplo de la verdadera naturaleza de la política colonialista, al amparo de un supuesto crecimiento económico y el desarrollo de una paz que solo beneficia a grandes potencias mundiales. ¿Cuál es la coyuntura actual de Haití y qué posibilidades de desarrollo deben crearse? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablamos de Haití. Y es que desde hace algunos días, como ocurre cada cierto tiempo, en los noticiarios internacionales se han replicado los análisis manidos sobre los problemas del país, como la falta de un Estado de Derecho, la existencia de un Estado fallido o la histórica inestabilidad interna del país por prejuicios generalmente raciales. De hecho, el 1 de abril, el portal de noticias DW informó que el Palacio Nacional de Haití está bajo ataques de hombres armados, reduciendo la problemática a una problemática entre pandilleros y el Estado, repitiendo esta falsa dicotomía entre buenos y malos. Por lo anterior, en este programa intentaremos entender la situación actual y para eso nos acompaña Cristina Gómez da Concienzao, doctora en Población y Desarrollo por el Colegio de México. También es profesora del Flaxo México desde 1998, es especialista en políticas públicas en relación con con la pobreza en América Latina y el Caribe. Doctora Cristina, gracias por estar hoy en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Desde luego el gusto es nuestro. También está Luciana Salazar Plata, y es candidata a doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, es maestra en literatura francófona por la Sorbonne Nouvelle Paris 3, es especialista en la literatura e historia, en historia y filosofía del Caribe francófono. Buenas noches, Luciana, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros el INET Daniel Casimir, él es coordinador del Laboratorio Haitiano de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y especialista en estudios geopolíticos del Caribe. El INET, bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Es un gusto por haberme ofrecido esta posibilidad de hablar sobre la situación de mi país. Gracias por estar aquí. Quiero entonces comenzar con la plática porque recuerdo que en algún momento de su larga trayectoria académica el profesor Sergio Cermeño decía que para explicar los grandes problemas históricos, las causas inmediatas no son menos importantes que las causas profundas. Entonces quería preguntar y comenzar con usted, profesora Cristina, doctora Cristina, ¿cuál es la situación de Haití en este momento? ¿Por qué se habla tanto de Haití en los periódicos? Bueno, se habla tanto por las pandillas que están ocupando hoy por hoy 90% de la capital del país, ¿no? Pero hay que contextualizar a Haití como el país más pobre y más desigual de América, con una población de casi 12 millones de personas, donde solo 62% son alfabetizados, hay una tercera parte de analfabetas, con un PIB per cápita que es la 10ª parte del de República Dominicana, su país vecino, ¿no? Y hoy casi la mitad de esa población pasa hambre. Y eso como resultado que desde mediados del siglo XX la economía de Haití se contrajo por las reformas impuestas por el Banco Mundial, causando aumento da extrema pobreza, la desigualdad. En Haití, 1% de la población acapara casi todo el PIB
y hay un 80% que vive en condiciones de pobreza, sin acceso a agua potable, sin electricidad, sin luz, sin un lugar para poder vivir hoy con la ocupación de la ciudad por estas pandillas, ¿no? Y la esperanza de vida es solo de 63 años. Y todo eso desde este proceso de neocolonialismo que está siendo impuesto en el país. Y con eso las pandillas también fueron fuertemente armadas, ¿no? Son jóvenes de las periferias que hoy ocupan 90% de la capital, donde hay 300.000 haitianos que fueron desplazados de sus hogares y decenas han sido muertos. Entonces, sus acciones sobrepasan ya los límites de sus barrios y del crimen organizado en sus barrios. Hoy ya destruyen infraestructura, exigen poder político, por lo que ya se puede considerarlos para algunos como grupos terroristas. Ellos cerraron el puerto principal de la ciudad, las tiendas están sin existencias, la comida y el agua escasean, atacaron al Banco Central, a los aeropuertos internacionales, han quemado 3 comisarías, asaltado a los 2 mayores penales del país y por tanto más de 4.000 presos se fugaron. Ayer quemaron un parque industrial, han atacado el Banco Central. Entonces la policía y los guardias del palacio se movilizan hoy para retornar a algunas calles de la capital, retomar, ¿no? Algunas calles y se ha decretado estado de emergencia. Entonces, al cerrar los aeropuertos, el ex primer ministro Ariel Henry no pudo aterrizar en su país desde hace 2 semanas. Entonces, desde febrero que él accedió a celebrar elecciones generales para mediados de 2025, pero los partidos de oposición y grupos de sociedad civil exigieron su renuncia, ¿no? Porque él no ha sido elegido, él entró en sustitución al anterior que fue asesinado y el periodo de su periodo ya se había postergado más allá de las elecciones, ¿no? Entonces, con esa crisis surgen propuestas. Por un lado, Estados Unidos y las Naciones Unidas sugieren un apoyo de una fuerza armada extranjera. Canadá lo rehusó y Henry viajó a Kenia justo para hablar sobre esta fuerza de Kenia, pero un tribunal keniano dictaminó que ese despliegue de fuerzas es inconstitucional. Entonces, de regreso, él ya no pudo aterrizar en el país por la ocupación del aeropuerto. Por otro lado, la Comunidad del Caribe, CARICOM, sugirió un gobierno de consenso y de poder compartido, de coalición y transición hasta que haya elecciones. La reunión de emergencia se ocurrió en Jamaica, que reunió varios países, y en Haití los gobernantes regionales reunieron partidos de oposición y grupos de la sociedad civil y actores políticos para intentar montar este comité. Pero mientras tanto, esas pandillas siguen actuando cada vez más fuertes para impedir todo ese proceso de que los ciudadanos puedan tomar, echar mano sobre la democracia y sobre su propio país. Sí, desde luego es una de las, más bien es una explicación que nos da cuenta de cómo los problemas inveterados de la sociedad haitiana continúan, y en este sentido quería preguntarte, Luciana, ¿cuál es tu diagnóstico sobre las circunstancias actuales de Haití? ¿Es un problema político, un problema social? ¿Cómo podemos entender este resurgimiento, este interés en la prensa sobre Haití? Bueno, creo que es político, social e histórico. Primero que nada, habrá que recordar que cada 10 o 14 años siempre hay un cerco mediático alrededor de Haití, en el que se sigue presentando un país pobre, pero sin recordar que es más bien un país que ha sido empobrecido por haber sido el primer país en independizarse de toda América Latina, ¿no? Entonces, esto le costó muy caro, básicamente, para el resto de su historia. Es también la primera república negra del mundo. Entonces, si bien no nos podemos regresar ahorita tantos años, pero no podemos dejar de ignorar ese dato histórico. Por otro lado, creo que sí cambiar un poquito la idea de un país pobre por un país empobrecido nos va pintando el panorama de otros países
que siempre han tenido ahí un interés bastante oscuro de extractivismo hacia Haití, ¿no? Sea Francia, los Estados Unidos o Canadá. Es político, claro. Hay una crisis que se ha ido agudizando los últimos 20 años. Como una pequeña cronología, pues habrá que recordar que en 1986 Jean-Claude Duvalier, hijo de Baby Doc, el hijo del dictador François Duvalier, se va a Francia, ¿no? Como refugiado político. Y creo que eso es algo que es bien importante señalar porque Francia, que tanto es sinónimo o que es el sinónimo de los derechos humanos y demás, pues aceptó refugiar a una persona que había incluso puesto un negocio para vender la sangre de los haitianos, el Caribe, ¿no? Luego toda esta crisis que se da hacia finales de los 90 con Jean-Bertrand Aristide, y bueno, la reelección y que tiene que salir hacia Estados Unidos y Canadá, que no están ahí, que no pierden de vista finalmente esta parte de la isla, ¿no? Luego toda esta crisis que se viene con Jovenel Moïse. Yo me acuerdo que fue justamente en el 2016 cuando yo conocí Puerto Príncipe y una de las cosas que más me sorprendió es que había 113 candidatos presidenciales. O sea, en un país como Haití, eso es un lujo. Y estaba la publicidad como este candidato, la que estaba por todos lados o por los lados en los que yo estaba en Puerto Príncipe, pues era la de él, 113 candidatos. Luego, bueno, obviamente otra de las imágenes que siempre recorre el mundo es el asunto de los terremotos. Bueno, pues hasta donde siempre va a haber terremotos en Haití, así como siempre va a haber terremotos en México, ¿no? Pero ¿a quién le conviene seguir mostrando esta imagen de un país empobrecido, de un país caótico, de un país sin infraestructura? Porque, bueno, habrá que recordar que, por ejemplo, en Montreal, a finales de los años 90, el 10% de la población era haitiana, pero esta población, al llegar a Montreal como refugiados políticos, porque están huyendo de la dictadura de Jean-Claude Duvalier, pues los van mandando a los suburbios, ¿no? Y toda esa dinámica que implica para un caribeño migrar a un país del norte, enfrentar un invierno como el canadiense y que además en automático se pensaba que todos los haitianos hablaban francés, cuando la lengua oficial es el creol, ¿no? Una lengua de resistencia que se forja justamente en la plantación, en la esclavitud como una resistencia. Entonces, obviamente sí hay un caos social, ¿no? La infraestructura es nula. Una de las cosas que a mí me impresionó en el 2016, si bien ya sabíamos a lo que íbamos junto con los compañeros que estábamos estudiando el doctorado y la maestría, y además fuimos a la conferencia de la Caribbean Studies Association, que muchos hicieron el esfuerzo y además simbólicamente todo lo que significa para América Latina y para el Caribe la independencia de Haití. El personaje histórico de la referencia literaria, filosófica, geopolítica que implica Toussaint Louverture, ¿no? Fuimos y bueno, pues todavía nos tocó, y todavía pasaron varios años, ver toda esta, pues las consecuencias de esta cascada que hubo de ONGs salvadoras blancas, ¿no? De Europa, y de Canadá, de Estados Unidos, etcétera, que llegaron a Haití, pero que realmente no hicieron, no se veía qué era lo que habían hecho, pero sí se veían las consecuencias de todas estas mujeres que en algún punto tuvieron que acceder al asunto del trabajo sexual, ¿no? O que muchas de ellas fueron engañadas por los cascos azules, que fue una de las cosas que se le debe de seguir criticando a la ONU, y que se quedaron con los hijos, bueno, se quedaron embarazadas, pero una promesa de que se las iban a llevar, etcétera, ¿no? Porque hay que recordar que, bueno, finalmente, cuando se presenta una intervención militar, siempre que hay un asunto, pues sí, militar, se empiezan a crear estos nichos de servicio sexual. Entonces, claro, es un país castigado duramente por la política internacional, pero creo que no debemos de perder también la brújula de cómo llegaron todas esas armas a Haití. ¿Cómo fue que este pueblo que
tiene el ingreso per cápita más bajo de toda América Latina, tenga ese nivel de armas. Entonces, cuando volteamos la brújula, pues inevitablemente aparece por ahí o se dibuja Estados Unidos, Francia, ¿no? Entre otros. Y creo que esta posible intervención a la que fue Ariel Henry me parece sumamente complicada y como que la historia nos quiere, bueno, a los que además trabajamos y a las que trabajamos estos temas, esta jugada de traer a los keniatas para entrar a Haití, pues esa era una táctica que ya usaban desde hace mucho tiempo los franceses cuando seguían metidos oficialmente como colonialistas en África y que usaban a los antillanos, en este caso martiniqueños y guadalupeños, que los usaban para que en sus colonias en ese entonces africanas mediaran ahí como funcionarios, ¿no? Para que no hubiera un enfrentamiento ahí del blanco y el negro, del francés y el africano. Entonces, esta jugada de ahora tratar de que llegue ahí una intervención de keniatas, me parece que necesita, bueno, que para todo indica que no va por ahí, pero también hay que tener un poco de memoria histórica y que es algo que desgraciadamente los intereses del norte no permiten. Y que bueno, la migración haitiana siempre ha estado ahí, ¿no? Es la diáspora haitiana. México siempre ha sido uno de los países donde receptores de la migración haitiana, pero claro, en este momento en el que ya el calentamiento climático, la economía post-pandemia y bueno, el nivel que estamos llegando de no hay trabajo, pues solo se ha acelerado más esta migración, ¿no? Pero creo que es uno de los países que es más complicado de explicar, pero que también no hay que perder la perspectiva de los otros países que tienen ciertos intereses, este cerco mediático que continúa, repito, cada 10 o 14 años, y que también hay que hacer una crítica al interior de lo que pasa en Haití con sus élites políticas y el nivel de corrupción que también hay. Sí, creo que en una segunda vuelta podemos profundizar sobre estos temas que creo que son muy relevantes para explicar la coyuntura política actual y creo que el NET, hablar sobre esto es algo muy interesante, muy importante para lo marginal en el centro, entender, que quería ver desde tu perspectiva cuál es la situación del presente haitiano, cómo llegamos a este punto, cuáles son las causas históricas, por qué se encuentra en esta situación Haití. Sí, es un poco difícil a veces hablar sobre la situación de mi país porque no se puede entender la situación de Haití sin una connotación geopolítica, histórica. Y la verdad, Haití vive una situación compleja que nunca ha conocido y es económica, social, educativa y geopolítica, la cual plasma en un problema constitucional y desemboca en una crisis institucional multifactorial y multidimensional. Para para mencionar algunas, se trata de crisis de élite, crisis social, crisis universitaria, crisis de organización política, crisis de derecho de la protección social, crisis de ética, entre otras. Entonces, Haití vive su hora crucial. Y les invito a leer mi artículo titulado Radiografía de la crisis haitiana, Génesis y sentido de una realidad plural, que se publicó en el libro colectivo Haití en la hora crucial, que salió en el CIARC en 2021. En la actualidad, asistimos a un estado en camino de desaparecer. Dicen, o como lo se llaman, la República de las Mandillas, la República de los Grupos Armados o de los bandidos, pero causado y diseñado por los imperialismos de la vergüenza, quienes no tienen nada de moralidad por un lado, y el desempeño ciudadano de las élites por otro lado. Y hay que recordar desde el año 2004 en que la
oligarquía apátrida a través del grupo 184 de la sociedad civil y los países imperialistas impidieron a la primera nación, la primera república negra del mundo, celebrar su bicentenario. Y de ahí comenzó la tragedia del pueblo haitiano en el siglo, montada en escenas de teatro. Y la situación cotidiana se agravó cada día. Dicha situación mandó al presidente Jean-Bertrand Aristide en el exilio a finales del mes de febrero de 2004 y al mismo tiempo hay que recordar en ese momento que los partidarios del presidente derrotado organizaron un tipo de guerrilla urbana para exigir el retorno a su presidente al poder. Y el aprovechamiento de las élites del mercado de las armas y municiones que empezaron a desarrollarse en los barrios, en las favelas, como ejemplo Cité Solar en Puerto Príncipe y Rabotó en Gonaíbo. Y todo salió de eso, la peor situación que vivimos salió de eso, a partir de este periodo histórico. Y luego vamos a asistir a las elecciones de 2006, donde los Estados Unidos dieron, bueno, esa posibilidad de establecer algo que se llama así, centro de tabulación para calcular los votos electorales, bajo el control de los Estados Unidos. Y todo ha cambiado en esas elecciones, porque el que ganó las elecciones no fue él. Bueno, y seguimos 4 años después, es la repetición de la misma cosa, y que llevó al poder milagrosamente ese señor que se llama Michel Martelly, un músico popular, pero indecente. Y todo eso es un manejo del capitalismo hegemónico en la región y sobre todo que tiene todo el tiempo el control del país. Y lo peor que asistimos, que observamos como haitianos, fue el asesinato inter y transcontinental del presidente Jovenel Moïse en su residencia particular. Eso fue un magnicidio que tuvo lugar en la noche del 7 de julio 2021. Ese acto criminal de magnitud extrema ha producido de manera espectacular el crimen organizado y al mismo tiempo ha aumentado el nivel de la corrupción en la administración pública. Es el colapso del Estado. Y la renuncia reciente de Ariel Henry como primer ministro ilegal e ilegítimo, que ha pasado 3 años en la cabeza del gobierno, la verdad, nadie puede explicar eso. Mientras está en el extranjero, pues se renunció, pero está en el extranjero. Eso por un lado. Y por otro lado, las buenas oficinas de CARICOM en la actualidad, al proponer un consejo presidencial de 7 presidentes, de 7 cabezas y 2 observadores, traducen puramente y simplemente el grado de complicidad nacional, regional e internacional de los actores en la crisis haitiana. Uno de los criterios impuestos por CARICOM a los miembros del CPD, este Consejo Presidencial, para que formen parte de ello, es aceptar la intervención militar internacional.
no vivimos esa situación de los extranjeros y los países colonialistas están manejando la administración, las decisiones de nuestro país. Bueno, también los haitianos tienen pues su culpa en esa rumbo. Y ese consejo presidencial propuesto por Castillo no tiene ninguna posición constitucional. Todo eso tiene que ver con los intereses de los países occidentales colonialistas, que se puede resumir en la dominación cultural, la explotación arbitraria de las riquezas subterráneas y la sofocación de la historia de la primera nación negra, es decir, el borramiento de dicha historia. Por ejemplo, bueno, muchos creen que Haití es un país pobre. Bueno, pues la verdad, al observar eso, no se puede decir lo contrario. Pero la verdad, Haití es el país más rico del continente americano. Ese, ese parámetro de explicación de historia o de la práctica política, geopolítica en la región, tiene que ver con la estrategia de los Estados Unidos que acaparan todas las riquezas de la región en el Caribe, el petróleo y todo, porque mucha riqueza. Por ejemplo, Haití cuenta con 500 millones de toneladas de iridio y es un elemento muy raro que todos los países están buscando porque no hay nada de fábrica geoespacial sin ese elemento. Entonces, cada tona cuesta 45.000 millones. Imagínense qué podrá pasar en este país. Lo que explica justamente desplazamiento forzado hacia otros países y principalmente los Estados Unidos con su programa Biden. Y lo que está pasando con las bandillas, Sí, hay que ver todo eso porque ellos tienen élites, actores políticos, económicos, que debajo la mesa están actuando. Pero, como decía Luciana, pero una pregunta simple, nosotros, Haití no fabrica, no se puede fabricar las armas. ¿Y dónde vienen? ¿Y por dónde pasan? pues sí. Son los niños, los jóvenes de 12, 13, 14 años, hasta 20 años, que están actuando en esa situación de inseguridad generalizada todos los tiempos, todo el día, cada hora, cada segundo. Hay que preguntar eso y para que aquí también tenga esa posibilidad, no solamente de explicar al mundo lo que justamente está pasando, pero para buscar, ¿no?, la solidaridad regional, continental e internacional, ¿no? Y entonces, la explicación de esa incapacidad de crear posibilidad de vida, yo digo francamente, solamente falta una solidaridad ciudadana. Sí, sí, creo que es muy importante eso que menciona el INET y creo que en este segundo bloque podemos
regresar sobre todo, me parecía que es algo que se ha dicho en el programa, hay que comprender las condiciones particulares de Haití, por qué la primera república independiente en América Latina, y también, ojo, hay que acordarnos que fue el primer país en implementar una revolución agraria dentro de sus propias tierras. ¿Por qué a más de 2 siglos de su independencia sigue padeciendo estas circunstancias? Y quería un poco hablar sobre, y para terminar nuestro programa en un segundo bloque, creo que nos hemos extendido, pero no innecesariamente, sino me parece que todo lo que se ha dicho aquí ha sido muy necesario y está justamente puesto en donde tenemos que estar, pero quería en este segundo bloque hablar de la relación de Haití con las potencias coloniales, sobre todo por la cuestión de la que se hablaba, que decía la profesora Cristina Gómez cuando hablaba acerca de las causas del neocolonialismo. Y doctora Cristina, quería preguntarle en este sentido, ¿cómo impacta el neocolonialismo actualmente en Haití y cómo también condiciona la situación política interna? Muchas gracias. Sí, de hecho, yo quisiera incluso regresar un poco más atrás y hablar de colonialismo y neocolonialismo, porque todo lo que vemos hoy en Haití es marcado desde el inicio de su historia, ¿no? Entonces, durante siglos, la isla, la española, a donde está Haití, fue considerada la perla de las Antillas y era el país más rico de América. Desde que llegó Colón, hubo una sobreexplotación de minas de oro y de plantaciones de azúcar, y eso promovió un altísimo nivel adquisitivo de sus habitantes, similar a las ciudades europeas. También eso implicó el exterminio completo de la población indígena tainás en 40 años, en un corto tiempo, y en su lugar, para sustituir esa mano de obra, a partir de 1501 fueron traficados 100.000 africanos esclavizados. Por eso, hoy la población es 95% negra. En 1561, España prácticamente, cuando descubrió y empezó a ocupar otras tierras, extinguió el comercio con la isla. Y los comerciantes que ahí estaban se aliaron a los piratas franceses, ingleses, neerlandeses. Y España, en castigo, arrasó con las tierras ocupadas y trasladó la población al interior. Con eso se murió la mitad de la población. Bueno, los franceses finalmente ocuparon esta parte occidental que fue arrasada bajo el sistema, con el sistema esclavista, y en 1697 España cedió a Francia esta parte de la isla, y Saint-Domingue francés se hizo la colonia más rica y próspera de América, una de las más ricas del mundo. Generaba 40% del comercio exterior de Francia, duplicaba el producto de todas las colonias inglesas juntas. Bueno, desde 1791 a 1802, miles de esos esclavizados de Haití se sublevaron en una guerra civil armada de guerrillas, de milicias. ¿Sí? En 1793 abolieron la esclavitud, de hecho su lucha era principalmente contra de la esclavitud. Por eso esta hasta hoy es también la única rebelión exitosa de esclavos, ¿sí? Aunque recibieron la ayuda de Estados Unidos, pero es la única hasta hoy. En 1802, Napoleón intenta restablecer la esclavitud en la isla, pero fue derrocado por este ejército de ex-esclavos recién liberados, ¿no? Y entonces uno de los líderes de Salines declaró la independencia y cambió el nombre para Haití, justo en homenaje, recuperando la historia de los indígenas tainás que habían sido extinguidos y que daban este nombre a su grupo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, eso es lo que no perdona Europa y en particular Francia, ejecutó toda la población francesa y la mayoría de los blancos y sancionó leyes limitando la migración europea a Haití. Bueno, entonces en toda Europa hasta hoy se generó una antipatía contra un país gobernado por antiguos esclavos, que impidió el comercio con Francia y esta perdió el principal motor de su economía. Es decir, es muy atrevimiento, ¿no? Para un país recién colonizado. Entonces,
A partir de 1838 se iniciaron conspiraciones y revueltas de la parte española y se independiza República Dominicana en 1844. Y 4 años después, no más, de la independencia y de la abolición de la esclavitud, Francia exigió una indemnización de 150 millones de francos por haber perdido sus propiedades, incluidos los esclavos, que eran propiedad privada. ¿Sí? Después eso se rebajó a 60 millones. Como era obviamente una deuda impagable en una república recién creada, la deuda fue renegociada varias veces, pero con altos intereses pagados al banco francés. Y eso todo bajo la amenaza permanente de invasión de Francia, ¿no? Le tomó un siglo a Haití para terminar de pagar esta deuda por haberse libertado. Solo en 1947 logró terminar de pagar esta deuda, porque se generaban más y más intereses, ¿no? Entonces, de hecho, después de la independencia de Haití, la bonanza económica se revirtió. Fue cuando Haití se hizo uno de los países más pobres de América, con ciclos alternados de dictaduras e instabilidad impuestos ahí ya por un proceso de neocolonialismo. ¿Sí? Eso es muy importante resgatar esa historia. Es el único país donde los descendientes de personas esclavizadas pagaron reparaciones durante varias generaciones, un siglo, a las familias de sus propietarios esclavistas. Los rendimientos de los bancos franceses en Haití eran mayores que el gasto de obras públicas del gobierno de todo el país, por los intereses que pagaban. Eso obviamente obstaculizó la creación de una nación independiente económicamente, ¿sí? Entonces, además, Haití, por haber sido la primera guerra de independencia, él provocó el efecto dominó en todos los otros países, vinieron después animados por esta guerra de Haití, ¿sí? Y entonces, más allá de ser la primera república negra, Haití dio todas esas contribuciones para América y eso es lo que no se les perdona en toda Europa colonizadora, ¿sí? Pero luego llegaron los estadounidenses para defender la soberanía haitiana, más neocolonialismo, ¿sí? La primera intervención de Estados Unidos fue entre 1915 y 1934. Y cuando el National City Bank de Nueva York dominó completamente el Banco Nacional de Haití. Hasta la actualidad es así. El Banco Nacional de Haití es controlado por el Banco de Nueva York, ¿no? El Citibank. Pasó entonces Haití a ser una neocolonia de Estados Unidos desde 1915. Y desde entonces se han impuesto diversos dictadores al país. ¿Sí? Bueno, en todo este proceso, además, desde los años 80, el Banco Mundial es quien define el plan de desarrollo de Haití. Y en las décadas de 80, al igual que en toda América Latina, ha centrado en privatizaciones de empresas estatales, reducción del gasto social, con aumento de la desigualdad y la pobreza, ¿no? Entonces, la agricultura de monocultivo que existía antes de la población haitiana sustituyó al anterior sistema, es decir, el monocultivo impuesto por el neocolonialismo sustituyó el antiguo sistema de exportación que era diversificado. Ellos producían cacao, una serie de productos y lo exportaban y eso mantenía su riqueza. Bueno, y ese proceso ha sido la base de las alianzas de intereses de Estados Unidos con las élites haitianas que se juntaron a este proceso neocolonial, ¿sí? Además, se juntó las restricciones en los derechos sociales, los bajos salarios, ¿no? En particular, se agudiza a partir del golpe de Estado de 91 de Aristide, a quien ya se refirieron mis colegas, ¿no? Bueno, los préstamos del FMI llevaron a un estancamiento económico, a la falta de inversión pública y a esta emigración masiva a la que se referían mis colegas también, con una gran depreciación de la moneda, ¿no? Bueno, con todo eso que sigue hasta la actualidad y explica la situación
de dificultades económicas de Haití a lo largo de más de siglos, ¿no? En las últimas décadas también se redescubrieron minas en Haití que se pensaba que habían agotado. Entre 2006 y 2013, el gobierno concedió más de 50 permisos de explotación minera a 3 empresas estadounidenses y canadienses para explorar las tierras que ocupan decenas de comunidades en la región en el norte de Haití. Y ahí viven de agricultura de subsistencia. Ellos han sido expulsados por violencia sin compensación ninguna. Son minas no activas todavía. Por tanto, están sujetas a permisos gubernamentales que todavía no existen sobre la expropiación de tierra, los ingresos que van a dejar para el país, el control ambiental. Y el Congreso haitiano entonces impuso una moratoria hasta que se regule la exploración minera. Esos son los procesos institucionales que se quieren destruir. No puede haber un Estado fuerte en Haití para que todo eso se pueda ocupar siempre y siempre como ha sido en siglos, ¿sí? Entonces, hoy Haití tiene 3 yacimientos de oro, tiene cobre, aluminio, lignito, plata, carbonato de calcio sin explotar. Y todo eso ya está en manos extranjeras. ¿Sí? Eso se valora en aproximadamente 26,8 toneladas de minérios. ¿Sí? Y el Estado debilitado tiene una institución legal autorizada para ocuparse de la investigación, de la regulación de las riquezas del subsuelo de Haití, en exploración, investigación y concesión de permisos, pero esa institución, el BME, no cuenta con las condiciones materiales y financieras para hacerlo. Y por eso Haití, el neocolonialismo no le permite a Haití reconstruir su Estado, y por eso es tan importante ahora luchar por reconstruir el Estado en Haití. Entonces, eso es, creo, el telón de fondo de lo que está pasando. Esos grupos, que de hecho son grupos terroristas, se puede clasificar así, están atendiendo a intereses neocoloniales. Son la nueva forma, después de todos los procesos de ocupación, de invasión, de dictadura, todo que ha sido impuesto al país, ahora llega este otro mecanismo, este nuevo mecanismo de dominio del territorio y de impedimento de reconstrucción del tejido social y del Estado haitiano. Sí, son muchas cosas bastante importantes, bastante reseñables, que creo que forman parte también de la memoria histórica de los pueblos oprimidos en América Latina y pues sí dejan pasmado a uno cuando se recuerda, cuando se retrae la memoria. Y continuando con esto, Luciana, quería preguntarte algo sobre lo que hablabas, que creo que era una de las del eje de tu discurso que hacías sobre la cuestión de las ayudas internacionales y el proceso de onegización en Haití. ¿Hasta qué punto las ONGs, las potencias extranjeras, la ayuda humanitaria que tiene una recepción muy positiva generalmente, hasta qué punto este concierto internacional es benéfico para Haití y hasta qué punto los intereses colonialistas se expresan también en esas instituciones como las ONGs? Bueno, yo creo que este onegenerismo que se creó y que va de la mano con este cerco mediático, ¿no? Ahora ya no es suficiente, es un país empobrecido, es un país que está como maldito porque acaba de pasar un temblor, no terminan de salir de uno, luego las dictaduras, etcétera. Pues ahí entra perfectamente la siguiente pues vuelta de tuerca, que es el ONGerismo, ¿no? Yo te comentaba que les comentaba cuando fui en el 2016, o sea, a mí ya me había tocado porque cuando estuve haciendo la maestría en Francia, del 2011 al 2014, todavía había un montón de apoyos, de donaciones y demás. El Museo Branly, que ahora le llaman donde las culturas dialogan, tenía todo un área destinada para apoyos en Haití, ¿no?
¿Y qué es lo que estaba atrás de eso? Bueno, primero que nada, se supo que muchos de los niños que quedaron huérfanos, con este pretexto de, ay, pobrecitos haitianos que no tienen quien los cuide, pues empezó a haber todo un rollo de adopción hacia Francia, hacia Canadá, Estados Unidos, etcétera. Poco tiempo después se supo que muchos de esos niños que se habían ido supuestamente en una búsqueda y que estas personas estaban interesadas en que tuvieran otra calidad de vida, pues que había abuelas, tías, había igual no su familia directa, pero otra parte de su familia que estaban interesados en cuidar a estos niños, ¿no? Y que no se les pidió su permiso. Como falta también ahí de la ausencia del Estado, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que varias de las paredes de los grafitis que encontré y que de hecho fotografié, había uno en el que representaba justamente este asunto de los niños yéndose, ¿no? Había o sea, entonces cuando yo estuve allá y vi todo el asunto de, bueno, pues es que hubieran podido hacer un Haití nuevo con todo el derroche económico que hubo por Haití. Yo solo estoy hablando de París y de Francia, ¿no? Entonces, este onegenerismo creo que considero que le tapa mucho de lo que puede seguir siendo lucrar con una crisis humanitaria como consecuencia de una catástrofe que se hace social, ¿no? Por por esta coyuntura. Entonces, creo que se frena mucho de la solidaridad internacional que también nos venden en este neoliberalismo de hacer un concierto de cantantes que pues no tienen en realidad formación política y que tal vez lo hagan de buena voluntad, pero que lo único que está haciendo es ir agudizando toda esta estructura. Entonces, y que disfraza a la larga un tipo de intervención, ¿no? En esos momentos, después del terremoto del 2010, recuerdo que, bueno, salían noticias por todos lados repito, este asunto de cerco mediático, cómo nos mostraban a los haitianos llorando en las ruinas de los edificios colapsados, cuando todos los que hemos estado en el Caribe, vivido en el Caribe, y que va a ser más frecuente esto, sabemos que de 12 a 2 de la tarde pues no puedes hacer nada porque el sol está en su apogeo. Y no se sabía que lo que no mostraron es que en las noches la gente se organizaba con radios de pilas, ¿no? Estaban ahí tratando de sacar los escombros, limpiar los escombros, etcétera, que creo que es una de las cosas que es bien importante de la literatura y que Haití es uno de los grandes países que exporta literatos, es Dany Laferrière, ¿no? Este haitiano que su propia historia, su periplo de vida nos marca justamente la historia de Haití, ¿no? Su papá se tiene que ir porque Papa Doc lo está persiguiendo. Luego él se tiene que ir porque Jean-Claude Duvalier lo está persiguiendo porque es periodista, matan a uno de sus mejores amigos y por eso es que él llega a Montreal, porque las mujeres, sus tías, su madre lo logra sacar a Montreal y que él va llegando a Haití en el 2010 cuando pasa todo este asunto del temblor, ¿no? Y que entonces él va dando cuenta de lo que está haciendo Haití, de lo que están haciendo los haitianos por sacar adelante su país. Entonces, este tipo de intervención disfrazada de ayuda humanitaria, pues repito, deja a todas estas mujeres, ¿no? Embarazadas con estos niños en unas situaciones precarias. Yo recuerdo que también en varias calles veíamos estas lonas de diferentes ONGs y que yo sí me sorprendía de bueno, que pudieron haber levantado el país. Por ahí hay una tesis, nada más que no me puedo acordar del autor, una tesis de un chico de Relaciones Internacionales de FESA Catlán, me parece, que estaba rastreando cómo hubo una serie de corruptelas de estos fondos que llegaron a Haití, ¿no? Entonces también cuando sale a la luz todo este asunto, claro, entonces no es tan fácil también decir, pues vuelvo a ser solidario, ¿no? Vuelvo a abrazar la causa haitiana. Y que entonces eso sigue alimentando los intereses de la política internacional. Yo estoy de acuerdo totalmente con la doctora Cristina Gómez. Esta deuda que se le impuso a Haití, en su momento ni siquiera los Estados Unidos hubieran podido pagarla,
¿no? Es el gran precio por la dignidad que hubo. Y sin embargo, actualmente creo que por la gran crisis económica, política, educativa y social que hay, es muy difícil que ahora los haitianos abracen esta gran causa que fue la revolución haitiana, cómo le da giro totalmente en su momento. Ahora, lo que yo sí quisiera subrayar es que, bueno, si bien fue la revolución exitosa, había una serie de resistencias que es conocido como el cimarronaje, ¿no? Y que no nada más estaba en Haití con los manieles, sino, bueno, se le llama el palenque. Ahorita se me olvidó el nombre tan bonito que tienen en Brasil para esta resistencia también. Los quilombos, ¿no? Y que se va reproduciendo en todos los lugares en donde hubo esclavitud. Entonces, si bien es la más exitosa, la más representativa, siempre hubo una resistencia, ¿no? Se quemaban las plantaciones para que justamente el colono, el bequé, como se le llama en Martinica y en Guadalupe, perdiera su inversión. Y estaba tan perfectamente se sabía cuál era la ganancia. En algún punto yo leí que, por ejemplo, con todo lo que se ganó de Haití, se empezó a financiar la construcción del castillo de Versalles, que es el castillo de Luis XIV, por ejemplo, ¿no? Entonces existía algo que se llamaba el Código Negro y luego fueron los Códigos Negros, que era la manera en la que se regulaba la vida de los esclavos con los amos. Y en eso estaba totalmente castigado. Se aprendían a leer. Si se fugaban, a partir de cómo iba a ser el castigo, a partir de cuántos días se había fugado. Y si eso había sido una pérdida económica, por ejemplo, en la época de la zafra, ¿no? De lo que conocemos en español como la zafra. Le ponen el nombre a los franceses incluso como petit marronnage o grand marronnage. El pequeño marronaje, pues eran 2, 3 que se iban. El gran marronnage, el gran cimarronaje, pues ya era una plantación que se había organizado completa y se iban a fundar los manieles, ¿no? Creo que sí, hace poco yo me estaba dedicando a ver todas las sublevaciones que hubo en lo que dominó el colonialismo francés, Santa Lucía, Dominica, Guadalupe, Martinica, y claro, cuando uno va viendo todas estas sublevaciones, la que es la exitosa, además de que es uno de los territorios más grandes en los que estuvo metido Francia, bueno, y que sigue metido, ¿no? En el Caribe insular, pues es Haití. Entonces siempre hay una resistencia y creo que es muy importante regresar a esta categoría del cimarronaje. Estos esclavos que se sublevaron, estas personas esclavizadas que se sublevaron, que las mujeres escondían en el cabello las semillas para lograr sobrevivir en donde se fueran al monte, ¿no? Y como eran considerados justamente animales, por eso se le llamaba así, los animales que se iban al monte. Cuando todo este movimiento, por eso también es importante los movimientos literarios, pero porque muchos de estos movimientos literarios, como fue el indigenismo haitiano, para contrarrestar y la intervención americana, la gringa, de la cual nos habla la doctora Gómez, es muy importante porque, bueno, por ejemplo, René de Pestre, que es bastante conocido en México, porque pues vivió un tiempo en Cuba, entonces su obra está traducida al español. Él habla de cimarronaje político cuando se habla de indigenismo haitiano y de negritud, que sobre todo caracteriza a Martinica y Guadalupe. Una de las cosas más bellas también de este recorrido que yo hice en Puerto Príncipe era encontrar cimarronaje en Puerto Príncipe en las paredes, ¿no? Desgraciadamente es poca la gente que presta atención tal vez a esos detalles, ¿no? Pero que queda ahí un poco de esperanza. Y justamente todos estos intereses internacionales y que desgraciadamente tienen complicidad con las élites políticas haitianas, pues le dan el siguiente giro de tuerca a este neocolonialismo que sigue sigue disfrazando una serie de intereses para lograr una autonomía política. Si bien hay muchas condiciones para que haya independencia económica, bueno, el Caribe históricamente es donde se han enfrentado las potencias europeas y llegaron a transformar las tierras, ¿no? Con este asunto de la plantación. No es gratis, por ejemplo, que Haití tenga el grado de deforestación que tiene, que actualmente, ¿no? Y que sí se dan estos permisos de las mineras y demás. Además de grado de deforestación, va a haber los pocos mantos freáticos a los cuales se puede acceder, ¿no? Que no hay agua potable en Haití, eso también es cierto. En Puerto Príncipe fue una cosa bastante complicada para nosotras, pero bueno, lo solucionamos.
Si se dan estas concesiones mineras, bueno, si lo que hemos visto aquí en México con las concesiones que se les ha dado a Canadá y esta contradicción de su discurso interno, del discurso ecológico se contrapone a lo que están haciendo aquí en México, imaginemos entonces lo que va a pasar, cómo se va a agudizar la situación en Haití, ¿no? Entonces, yo creo que regresar a esta noción de cimarronaje es muy importante, pero también hay que tomar en cuenta que el Caribe siempre ha tenido un bloqueo económico. Si bien el más conocido es el cubano y que bueno, tiene una serie de consecuencias en la vida diaria de los cubanos, también se les ha cobrado bastante caro que se hayan levantado contra los gringos, ¿no? Tan es así que, bueno, fue todo un éxito y no es gratis la vacuna, la Soberana, ¿no? Que es el único país de América Latina que lo logra. Pero hay un bloqueo regional por parte de Estados Unidos y de Europa, ¿no? En Martinica, en Guadalupe, que, bueno, siguen bajo un estatuto neocolonial, pero que les permite acceder al sistema de salud, al sistema educativo, a cierta infraestructura, el papel de baño que se usa en la vida diaria viene de Francia, cuando se podría producir a partir de la caña de azúcar. Pero entonces eso, ¿cómo le vas a dar cierta autonomía económica si justamente para que tus élites tan voraces que son, pues se sigan alimentando una y otra vez, ¿no? Entonces creo que es muy complicado y el papel de la ONU también es bastante cuestionable. No, porque ha sido una y otra vez la que ha sido cómplice también de lo que ha pasado, no solo en Haití. Sí, Entonces creo que este bloqueo regional y que es parte de hacerle juego a estas ONGs. Entonces tenemos que ser como muy cuidadosos con estas como iniciativas humanitarias que esconden en el fondo un juego muy sucio también con el neocolonialismo, ¿no? Y que siguen alimentando un extractivismo no solo en Haití, sino en el resto en el sur global, como lo en el diría sur global, Wallerstein. definitivamente. Para terminar, creo que vamos a hablar, Elinet, sobre todo quería preguntarte cuáles son las perspectivas a futuro de Haití, qué podemos esperar, qué sería lo deseable, podría llegar en algún momento, porque tú lo mencionabas hace rato, decías, estamos a las puertas de la destrucción de un Estado como lo conocemos, de un sistema como lo conocemos, entonces, ¿qué podemos esperar para el futuro de Haití? ¿Cuál es tu perspectiva y cuáles son sí, tus perspectivas sobre el futuro haitiano? Bueno, antes de hablar sobre las perspectivas, creo que eh, los discursos y las intervenciones de la doctora y Luciana son, la verdad, son bien venidas en esa conferencia. Y lo que voy a hacer es complementar con un discurso actual y la situación actual, lo que está pasando justamente, pero si no, no se puede entender bien. Parte de esa historia haitiana que estoy de acuerdo con la doctora y Luciana, y podemos pensar en Eduardo Galeano, quien escribió un artículo muy corto donde decía: Haití cometió un delito de dignidad, por eso está pagando todo eso. Y esa parte de la historia haitiana es muy fundamental, es muy importante para entender cómo Haití llega a esa etapa, a esa situación actual. Desde la colonización, desde la evolución haitiana, pues los países colonialistas europeos se reunieron juntos en Viena en 1815. Es el primer congreso sobre las relaciones internacionales, solo para
impedir a Haití administrar pues, acuerdos con otros países. Y la verdad, por eso mencionaba esa dominación cultural, la explotación de riqueza y el borramiento de la historia. Son tres grandes aspectos que uno debe saber para entender y comprender lo que nos está pasando aquí en Haití. Y yo diría que solamente nos falta una solidaridad ciudadana, como lo decía. ¿Y cómo creen que 1% de la población tiene más de 85% de riqueza del país? Y se llaman burgués, se llaman pues todos los calificativos, pero el país no está desarrollando. Y créanme que las familias Clinton en Bush son grandes propietarios en Haití. ¿Para qué? ¿Con qué fines? ¿Con el fin de qué? Entonces, esos son detalles que son importantes para un análisis en profundo. La conspiración unida de las élites nacionales anti-haitianas, ¿no? Y esa situación con los imperialismos de todo tipo en Haití, con estos países occidentales, son los principales vectores que presentan esa incapacidad del pueblo haitiano y de la sociedad haitiana de crear posibilidad de vida para los haitianos mismos. Es un reto para nosotros, pero hay que salirnos de eso. Y es decir, por nuestro lado, hay una falta de conciencia colectiva todavía y patriótica. Las élites y los funcionarios trabajan o administran sus empresas en Haití, pero viven en otro país, en el extranjero. La fuga de divisas, todo el día, todos los días. Y el desarrollo del país no está inscrito en el plan societal de las élites ni los funcionarios. La verdad, no tiene mucho interés en el país. Tenemos un sistema educativo porque ningún país, ninguna sociedad puede desarrollarse sin la base educativa, sin tener en cuenta el sistema educativo. Como decía Paulo Freire, la educación tiene que ver con la identidad cultural del pueblo. Y sí es así. Yo estoy de acuerdo con Ivan Illich. Hay que desescolarizar la escuela. Y este sistema educativo establecido desde hace 2 siglos bajo la imposición de los proyectos colonialistas rechaza toda posibilidad de desarrollar la ciencia en el país. El funcionamiento de la educación superior en el país no corresponde a los criterios académicos internacionales o estándares. No hay verdaderas investigaciones dentro de los campos disciplinarios para poder estudiar, analizar, interpretar y proponer algunas soluciones viables con el fin de posibilitar la vida humana y al mismo tiempo propiciar el desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar allá en muchos países, pero no todos tienen esa posibilidad. Pero hay una fuga de élites académicos, de los jóvenes,
que salen de inmediato de la licenciatura, pues están buscando maestría ya, afuera. Y entonces, eso explica, lo que explica todo, bueno, la complejidad de la situación haitiana, porque necesitamos también que los cerebros para pensar, si todo se fue, entonces no nos queda nada. Y los imperialismos tienen esa posibilidad de invadirnos y acaparar pues de todas nuestras riquezas, nuestro espacio, sobre todo con la ONU. Otro aspecto que me parece fundamental es el nivel de la corrupción institucional en la administración pública y la cantidad de funcionarios sin competencia adecuada. La mayoría de los actores y las élites se acuerdan sobre eso, sobre este aspecto, para desnudar el Estado a favor de sus intereses personales. Y ese es el problema. Y ese es el reto. Y por otro lado, para acabar con este rombo, la presencia de la ONU. ¿Para qué? Desde 1994. Ya este año 2024 lleva como 30 años mandando la restauración de la democracia, la paz, la seguridad en el país, pero sin poder ofrecer nada de eso. La inseguridad aumentó y sigue aumentando todos los días, mientras está allí. Un hecho palpable. Bueno, las bandillas, todo el mundo se queja de las bandillas porque pues, hay un desplazamiento generalizado, sobre todo en Puerto Príncipe. Las personas que abandonan sus casas y, bueno, no tienen lugar para quedarse, pero se encuentran en las calles, en una casa de una amiga, un amigo. La destrucción de las familias. Mientras hay muchos marineros militares estadounidenses en esta semana en el país. ¿Y por qué? Todo el mundo se está preguntando, ¿por qué no nos ayudan a resolver el problema de las bandillas, de los bandidos? Se posicionan en el mar donde hay petróleo, el gas, donde hay riqueza, bajo pretexto que están protegiendo la embajada de los Estados Unidos acá, pero impiden a los ciudadanos bueno, ocupar sus actividades. Y eso en cara de los haitianos. Pero es algo que nos hace toque mal, ¿no? En el corazón. Y la presencia de la ONU no está haciendo nada. Y desde luego, absolutamente nada. Son ONU turistas. Su presencia trae más problema que su ausencia. Correa, estrategia para confederar los grupos armados, la venta de armas, municiones, la violación sistemática de las mujeres y los jóvenes, nunca ha propuesto una solución que permitiría al pueblo haitiano salirse del marasmo de inseguridad generalizada. Es lo que está pasando. Y este grupos armados con jóvenes de 12, 13, 14 años que vivían en las calles, que no tienen parientes, que no
que el Estado mismo no respondía. Y por eso, y los imperialismos, en el lugar de ayudar al Estado, a los haitianos, resolver ese problema, pero aumentar, implementar. Es todo lo que hace Facendón. Pues pienso que decía algo, no sé, pero decía algo. Sí, creo que, bueno, tomando en cuenta todo lo que hemos escuchado, es una obligación de los que seguimos el programa investigar más, pensar el problema, la situación de América Latina y Haití como un país muy importante que merece también tener esta memoria de dignidad histórica. Agradezco mucho la participación de la doctora Cristina Gómez, de Luciana y de Elinet. Ha sido una conversación muy interesante, muy rica, muy profunda. Agradezco a todos los que sintonizan Lo Marginal en el Centro. Nos vemos en próximas emisiones. Muchas gracias.